No hay nada mejor que una buena cerveza, o incluso en el pasado, una buena aguamiel. Muy buenos días, tardes o noches, de donde quiera que nos estén escuchando. Muy contento de estar de nuevo por aquí. Ya tenía rato, ¿verdad?, que no estábamos. Y antes de empezar con el tema, déjeme dar una pequeña introducción. Vamos a hablar este día acerca de los vikingos, tanto la serie como un poquito acerca de la historia como tal, ¿verdad? Pero, claro que sí, vamos a presentarnos y, como ya saben, o espero que lo sepan, yo soy Pete y a mi lado tengo a... ¿Qué onda, locos? Yo soy Queso, espero estén excelente, ¿eh? Hola, mi nombre es Génesis y estamos contentos de estar aquí de regreso. ¡Hey! ¿Qué onda otra vez con ustedes? Sarita, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí yo tirando estrellitas y muy contenta de poder volver a hablar con ustedes, poder platicar acerca de temas importantes, muy interesantes y poder estar aquí reunidos con mis amigos. Eso. Yeah. Es todo. Hay que darle. ¡Venga! Pero con energía, chao, ¿qué está Pero nos pasando? extrañaron, ¿a poco no? Ya teníamos... A huevo que sí. Nos extrañaron. Tuvimos ¿cómo de que vacaciones no? y toda la cosa y como de Hay que... que festejar. Vamos a la playa. No es cierto, Vamos sí a es la cierto. playa. No se crean. Muy bien, y como les estaba diciendo, ¿verdad? El día de hoy vamos a tener el tema que es acerca de los vikingos, los nórdicos, aquellos poderosos guerreros que al menos tenemos en la mente. Quiero preguntarles algo, ¿alguno de ustedes tiene algún conocimiento o sabe algo acerca de la historia o al menos ha visto, por ejemplo, la serie como tal? Claro que nos chutamos toda la serie, está bien re buena, pero tú empiezas a contar toda la historia porque Bueno, se ve que es interesante. Claro que sí, había escuchado alguna vez sobre los vikingos, pero en realidad jamás había como Ahondado en el tema, ni siquiera leído algo, sino hasta que pude ver esa serie maravillosa que les recomiendo verla. Está muy padre. Buenísima, Se por llama cierto. Los Vikingos, entonces ahí me empapé un poquito, pero pues obviamente que pues es una serie y todo, muchas cosas son verdades y muchas cosas son mentiras, y eso es lo que vamos a estar eso fantasea mucho, entonces ahorita vamos a Así es, escuchar. pues, de hecho las primeras temporadas o la primera, la productora y como tal los directores fueron completamente de History Channel. Así es. Ya posterior, pues sí, ya lo agarraron otras productoras, ¿verdad? Y ya fue donde fantasearon un poquito, leve. Pero- Le echaron crema. Aquí, mira, a Sí. sus tacos. Le echo crema. Pero los eventos más importantes como tal, sí sucedieron en la historia, ¿verdad? En la vida real. Así también como algunos nombres. Solamente que hay ahí un poco de transquiversaron ciertas, por ejemplo, relaciones entre ciertos personajes y cosas de ese tipo, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Y tú, qué tal? ¿Qué sabías o qué imagen tenías acerca de los vikingos? Sabía que eran navegantes, que eran guerreros y pues realmente sabían muchas cosas superficialmente, ¿no? Muy banales, ¿no? Sí, muy por hasta encimita. Así es, hasta que vi la serie fue como que, ok, qué raro y qué loco. Mira. Excelente, la verdad, me gustó. ¿Alguno de ustedes se acuerdan dónde fue la primera incursión vikinga y en dónde? ¿En Cátega? No. No, Kattegat vivían. Vean vikingos. Pues, No, la verdad no. según yo, Noruega vivían. En Noruega, En Finlandia y en Ah, ok. Dinamarca. Y creo que la primera expedición, ahora sí que larga, fue a Gran Bretaña. Porque la segunda era Rusia, que les quedaba mucho más cerca que Gran Bretaña. Así es, pero Rusia pues realmente no tenían recursos como tal, o sea, no era gran cosa lo que iban a saquear, ¿verdad? Ajá. Y pues lo que era al oeste, o sea, que se conoció después como Inglaterra o Gran Bretaña, Ajá. era para ellos solamente un mito, no, ni siquiera lo conocían. Sí, era como un sueño, era algo como que una fantasía de que, Ajá. se sabe o se dice que alguien fue a aquellas tierras y Ajá. había muchas riquezas y había muchos terrenos para sembrar y etcétera, ¿no? Pero era así como tal una leyenda o un mito porque realmente ellos creían que solo había mar o que se acababa como tal la tierra, ¿verdad? Así Tenían un poco de miedo acerca de eso. Oye, ¿sabes qué? Otra cosa era que sabía que eran politeístas, no creían en un solo Dios, creían en varios dioses también. Ah, claro, eso ahorita ahí vamos a cambia hablar. la cosa. Bueno. Vamos a escuchar. Por Vea. cierto, Skoll. Skol. ¡Skol! ¡Skol!
Qué rica sabe el agua. Muy bien, entonces, permítame comentarle algo, ¿verdad? Los vikingos noruegos, constructores de barcos y fundadores de la patria como tal. El ambiente vikingo tiene una fuerte presencia en Noruega, gracias a la historia vikinga y a los museos, aldeas vikingas y otras experiencias en una sorprendente cantidad de lugares a lo largo de todo este país. Obviamente hablando de Noruega, ¿verdad? ¿Cuál sería el equivalente a la alta tecnología hace miles de años? Igual. Puede que los veloces barcos vikingos, ¿verdad? Porque esos eran realmente muy avanzados para su época, eran legendarios esos barcos. Estas complejas estructuras ayudaron a crear una, pues, coherencia cultural en Europa y fueron también fundamentales en el proceso de unificación de las tribus nórdicas en forma de estado como tal. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuando Floki, por ejemplo, en la serie, ¿verdad? Ajá. Pues Ragnar le hizo el pedido, ¿verdad? Para hacer su barco, para irse ahí ¿De excursión? de excursión, A descubrir ir a nuevas investigar, tierras, ir a explorar Ajá. si realmente existía Esa... las tierras que llamaban ricas al oeste, ¿verdad? Sí. Sí, pues y hizo un barco muy, muy chiquito a comparación de otros de barcos otros que que había había. hecho. Y muy veloz. Era muy veloz, muy maniobrable, tenía características muy, muy interesantes y como lo dice aquí mismo, era demasiado avanzado para su época. Sí, sí. Los vikingos dejaron su huella para siempre en el norte de Europa y las numerosas muestras de su cultura que se conservan aún. La cultura e historia vikingas. La era vikinga comenzó en el año aproximadamente 793 después de nuestra era con el ataque al monasterio inglés de Lindisfarne, que es el primer ataque vikingo que se conoce. El acontecimiento que marca el final de sus días de gloria es la muerte del rey Harald Hardrada en la batalla de Stamford Bridge en 1066. O sea, como quiera así duraron un buen tiempo. Sí. Oye, pero eso es el atracando Harald. y haciendo un chorro de Harald. cosas. Así es. ¿Es el Harald Toras Mías, el Te Hago Reina? Sí, el Harald Sí. Cabellera Hermosa. Es el que... El Te Hago Reina Sí. de toda Noruega. Te doy todo lo Así que es. quieras. El amigo de todas. El amigo de todas. El frencionado. Exacto. El siempre en la friendzone. Skull. Nunca amado, siempre Skull. aficionado. Lady Friendson. Sí. Pobrecito, ¿verdad? Pobrecito, Oye, sí. cabrón. Oye, a todos Ay, prometían lo mismo, ¿no? mames. No le puedes decir hola porque te voy a hacer reina de toda Noruega. Hola, ¿cómo está? Reinhard. Te hago reina. Te hago reina si me haces caso. Bien urgido el vato. Cásate conmigo. A la que Buenas amado noches, se cásate mató. conmigo. ¡Ah! Y estoy con alguien que no me ama. Ay, qué La amarro con un Todo- huerco, ¿verdad? Todo esto será... Ay, no. Todo esto será tuyo. Muy bien, sigamos con esto. ¿verdad? Vamos. Los ataques, el saqueo sistemático, la colonización y el comercio llevaron a los vikingos hacia muchos lugares, en múltiples direcciones. Al principio solo unos pocos vikingos navegantes sobrevivían a las duras travesías, ¿verdad? Pero las flotas aumentaron y muy pronto había cientos de los llamados drakar, o sea, los barcos vikingos. Así es. O sea, sí se les llamaba traca. Drakar, así se les denominaba en esa época, o largos barcos vikingos. Muy bien. Con ellos cruzarían el mar Báltico y los ríos de Rusia hasta alcanzar en los mares Negro y Caspio, Ok. Bizancio y el Califato de Bagdad. O sea, imagínate cómo, o sea, qué tanta movilidad tenían esos barcos que no solo en el mar, sino, o sea, eran tan estrechos y maniobrables, ligeros, no solamente en los ríos, o sea, hay una parte en la serie también, eso es cuidado, ¿verdad? Porque si no han visto la serie puede Spoiler. haber spoilers por Ajá. aquí. Había partes que ni siquiera, o no solamente en el agua, sino sobre tierra, los cargaban, los movían sobre tierra para poder alcanzar otros mantos acuíferos, ¿va? De poder seguir avanzando, o sea, eran Sí, una belleza les esos, ponían esas embarcaciones. madera Ajá, troncos para troncos poder para rodarlo. poder para poder Impulsarlos. rodarlos. Ah, así sí, es, porque o sea. como que era, pues es un barco, ¿verdad? Sí, Y sí. está pesado. Pero sí, está bien padre. Se las ingeneraban para moverlos de alguna manera en tierra. Bien. Sí, sí. Obsérvala. Se las Fueron también recomendamos. los primeros europeos en llegar a Groenlandia y América del Norte. De hecho,
el explorador vikingo Leif Erikson navegó hasta las costas del continente americano alrededor del año 1000, es decir, 5 siglos antes de que lo hiciese aquel españolito Cristóbal Colón. O sea, 500 años antes. Así es. Nada del día de Cristóbal Colón ni Columbus Day. Nada. El día de Leif Erikson. Así es, debería de verdad. Mira, ¿cómo no vino aquí a México los vikingos en vez de los españoles? Sí, imagínate, bonitos, puro buenísimo. pinche pelado altote, Alto, ojo azul. ojo azul, peludísimo, Rubio. verde, azul. Ya estaría casada. Chinga. Bueno, pues pero ahorita pues con toda la Y mezcolanza. en lugar de salud diríamos Score. Pues lo menos que hay salud, mija, lo menos que hay salud. Salud. Sí. Pues pero pues Muy como bien. quiera, pues como quiera nos mezcolamos con todo. Todo se hace, pues ¿qué tiene? Pues qué tiene. Pues sí, que- Porque pues también los españoles tienen su parte, no son No, pues con su parte, por eso es que, por eso estamos como estamos. estamos como Como estamos, estamos. pinches españoles cachondos los cabrones. No, lo que yo digo es de que no eran unas Joder, personas hostia. feas, los españoles. O sea, No. como hay personas feas, entonces desagradables para ti. Dímelo. Hay de todo. En la Ay, viña del A ver, señor. dime. Así que, pues, No, o ¿cómo sea, te explico? diciendo como que en raíces, o ¿cómo se dice? Como en Su raza. En su raza, en Ah, sus ok. facciones. O sea, Saludos a los hermanos españoles. o sea, a ver cómo, a ver. Joder, tío. Por su raza los estás haciendo menos. No. Escúchenos, leches. Joder, tíos. Tronco. Ay, ya, Pete me está atacando. Ya, Los síguele. Ingesus no promueven el racismo o Ah, la sí, no. discriminación. Exacto. Ustedes me empezaron diciendo que querían los No, vikingos. ¿cómo creen los llamamos? Maja, joder, hostias. Todos, a todos. Tronco, que vamos a tomar una birra. Venga, venga. Oye, Tronco. pero Bajo. como, pues, pero como quiera, ¿a poco un vikingo no se queda aquí por aquí? Que te enteras No. que no hemos visto por ahí No, un pero fíjate, vikingo, o sea, sería los bueno. No, pues se vikingos- mezclaron con todos. o Los sea. vikingos se mezclaron con toda Europa. Haz de cuenta que hay huerquitos vikingos en todas las costas ¿Dónde? europeas y para ¿Ontas? todas partes. O sea, Vas no a era- ir. eran, Ey, Ey, ¿ontas? eran bien cogelones los hijos de la chingada también. Oye, Donde llegaban, bueno, aventaban el punto huercos. aquí es de que saber, o sea, saber si todavía hay alguna cultura o algún rezago de personas de ellos. vikingos. Pues es que de hecho ellos como O sea, tal no se extinguieron o algo así, ¿verdad? Ellos, su fin fue cuando se mezclaron con, pues, con todo el Sí, mundo. no. con todos. Se o sea, desvanecieron donde llegaban, ¿verdad? Eran tan así de exploradores que donde llegaban, o sea, Algunos ellos se se quedaban. quedaban ahí, hacían vida ahí, ¿verdad? Y otros seguían su rumbo, ya sabes, como todo. Como A en saquear, seguir haciendo su despapalle, ¿verdad? Pero, o sea, el fin de los vikingos como tal no es de que algún pueblo los haya Domado. domado, invadido, exterminado, ¿no? O sea, Conquistado. simplemente se hicieron menos los que querían ir explorando y saqueando y quedarse. Ahora sí que vivir en diferentes partes de Europa. O sea, Pues que el punto también es que, mira, la vida de ellos era pues robar, matar y saquear. bueno, y también acuérdate que eran excelentes No creas que nada más eso. Bueno, Eran muy obviamente- buenos agricultores. Así es. Bueno, Muy obviamente, buenos. pero los que se quedaban en Noruega o en donde Sí, estuvieran. pero se iban haciendo menos también. Porque muchos iban a explorar y se quedaban allá en otros países. Sí. Y otros decían, Sí. bueno, ¿qué yo hago aquí? Pues yo también, no, pues yo me quedo, pues porque quede tú, yo me voy. Y así se fueron, ahora sí que fusionando con las demás culturas, con las españolas. Bueno, en ese tiempo no eran españoles, ya eran otras cosas, ¿va? Pero así es en esencia. Los ibéricos, creo Así que les es. llamaban los ibéricos de esa zona. Por ejemplo, si no estoy errado, lo que es, pues, la península, ¿verdad? Que está, Portugal, está España, vienes ahí también tantito, si puedes incluirlo, Francia, Ujú. toda esa zona Pues de está ahí. Rolo, o sea, que se quedó ahí. O sea, hasta así su el búsqueda, Rolo, o sea, el Rolo fue el más ganón ese. sí, vato. o sea, Ay, qué cosa. Miren. y obviamente, pues sus hijos nacieron con sangre vikinga y los hijos también de ellos. Oye, y ¿y así es. Ragnar sí fue alguien histórico? Hay Claro que muchas sagas vikingas acerca de una persona llamada Ragnar. Ragnar. Eso sí Así es. lo vi. Así que creo que sí existió Ajá. realmente.
También, Y por creo que ejemplo, la de guerra Bjorn también. Ironside también. De hecho, en la última donde está, spoiler alert, la tumba de Bjorn. Ah, sí. O sea, tal y como, bueno, no es igual, ¿verdad? Pero es muy similar la que está en la vida real a la tumba que le ponen en Vikingos como A ver, tal. entonces Bjorn sí Sí existió fue un personaje, Bjorn fue Ironside. un vikingo. Sí, de Sí. los más famosos, de los más poderosos que Wow. hubo. ¿Y si eran hijo de Ragnar o eso ya Ay, lo metieron de la también serie? otro spoiler. Spoiler. Pues de hecho sí. Sí. Ahí hay otro spoiler, más spoiler. Oigan, les vamos Los a poner hijos ahí en la descripción- eran de en la Ragnar. descripción que es spoiler y pues, Pero no de la Gerta. Todos los hijos de Ragnar se supone que era de... ¿Cómo se llama esta chava? Oslo, ¿no? Oslo. Sí, Oslo. la princesa, ¿no? La Gerta ahí no fungía como nada, Ay, o sea, era no. Oslo. Sí. o Vivimos sea, engañados. la Gerta no existió. La Sí Gerta. existió, No, sí pero no existió. era... O sea, sí ¿Cómo era... se dice en inglés la Gerta? ¿Cómo decía? inglés. La Gerta. La Gerta. La Gerta. La Gerta. La La Gerta. Gerta. La Gerta. La Gerta. La Gerta. No, yo vi al pinche... ¿Cómo se llama el pinche obispo cogelón ese? ¿Cómo se llama? Bishop Se le llamaba dice. así. Ah, Bishop, Bishop le Bishop. decía al oído. La Gerta. La La Gerta. Bueno, sigamos con esto, ¿verdad? Venga. La colonización vikinga. Los vikingos fundaron varias colonias y ciudades, entre ellas Dublín en Irlanda y la región francesa de Normandía. Dublín se mantuvo como un importante asentamiento durante más de 300 años. Entre 879 y 920, los vikingos colonizaron Islandia, que a su vez se convirtió en trampolín para posterior colonización de Groenlandia. Los restos de un asentamiento vikingo encontrados en Lhansen. Disculpen, mi noruego no está muy bien. Ahorita no la estamos manejando, joder. Lance. Ox Meadows. Aux Meadows, en la isla de Terranova, Newfoundland. Creo que así se dice. Ahí disculpaste. En inglés pollero. Eso ni siquiera es No, inglés, ¿qué ¿o sí? Se han fechado gracias a las pruebas de carbono en torno a los 1000 años, más o menos, ¿verdad? Ok. Año Bueno. 1000. O sea, ya vieron, o sea, y como tal en la serie también lo abarca, ¿verdad? No todas, pero sí hace mucho hincapié al último en la colonización de Islandia, en la de Groenlandia, y cómo fue la llegada de estos vikingos a lo que es el norte de, valga la redundancia, de Norteamérica, los que son las costas de Canadá, ¿verdad? Ahí también cómo fue que, pues, ya sabes, la dramatización, ¿verdad? De cómo fue la interacción o cómo pudo haber sido la interacción de vikingos con Con los nativos. nativos americanos. Que en realidad sí se han encontrado, ¿cómo se puede decir? Restos de su cultura ahí, o sea que sí llegaron, pero no se mantuvieron mucho tiempo en realidad, o sea, esa es la pregunta o la gran pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó ahí? Realmente no se sabe si los corrieron, si solamente fue ese pequeño grupo y ahí envejecieron y murieron, o si se regresaron. Esa es una de las cosas En que la incógnita. están, es un misterio, una incógnita eso. Comprendo. Guerreros vikingos, vamos a un tema interesante. Vamos a ver. ¿Cómo llegó un pueblo tan pequeño y poco organizado a conquistar tal territorio? Porque eran sanguinarios esos Eran vatos. carniceros. ¿Qué tiene que importar? Pues que los vikingos noruegos eran temerarios por naturaleza, ya que su actitud a la vez valiente y fatalista les llevaba a asumir grandes riesgos. Peladito, pinche macho alfa, pecho peludo, No les va- barba no- de... no le- es que no les vikingo. daba. Vikingo, O literal. sea, es que, bueno, lo que decía en la serie, no les daba miedo morir, porque para ellos morir era como. Era la gloria. Ir al Valhalla. Y era como una recompensa, ¿no? Ajá. Entonces, al momento, entre peor morías, entre más valiente seas, entre más luchabas, entre más matabas, entre más hacías cosas tú para poder llegar hacia ese camino que era el Valhalla. Si tú tenías como que ese miedito de que ay, la espadota. Me va a atravesar. Pues ahí era como que no eras digno a ser
un vikingo. Un vikingo. Así es. No, de ir al Valhalla. Sí, al o Gran sea, Sí Salón. sabían que no Claro. se referían a ellos, ni ellos mismos, ni las demás culturas a ellos como vikingos como tal. No, obviamente. Eso fue recientemente, ¿verdad? O sea, sí les decían nórdicos. Nórdicos, Ajá. sí, O pues, de paganos hecho- también. Paganos. De hecho, Paganos, en el, ¿cómo se llama? En la serie nunca les dijeron vikingos, nunca se dijeron vikingos. Hasta el final, pero yo creo que fue una decisión más como se popularizó tanto como vikingos, ya empezaron a decirlo, sí lo decían al final. Fue así como de que, mira, estamos vendiendo un chingo por vikingos, que se digan vikingos entre ellos para que se excite la La audiencia. Sí, pero al principio no se decían, porque No. cada vez que decían, se acercan los nórdicos, Sí. o se acercan los paganos. Son Ajá. unos demonios, jamás, al principio Ajá. no se decía que eran vikingos. Pues, pero como estamos tal. hablando que ahí era otra producción, ¿no? Estamos hablando que era... Sí, ya es otro cuando tipo de- cambió, ya se volvió más comercial en vez de tan histórico, entre comillas, como history, ¿verdad? Y ahí fue donde cambió eso. Donde un poquito la cagaron. Sí, tantito. Tantito, ya Tantito. sabes. Pero no, como quiera está. Fue una muy embarradita bueno, nomás, sí. hombre. Not today. Muy bien. Por cierto, los grupos de asalto parecían tener una extraordinaria habilidad para evitar pérdidas, ya fuese en batallas terrestres o bien durante peligrosas expediciones marítimas. El número de muertes a causa de la guerra resultó en algunas ocasiones tremendamente elevado si se compara con el total de población vikinga. Sin embargo, eso no colmó las ansias de conquista y exploración que mantuvieron durante aproximadamente nada más y nada menos 250 años. Nada más. Poquito. Pues es Así que es. también tenían muy buenos estrategas, ¿no? Una semanilla. O sea, No, aparte, y pues- aparte de tener muy buenos elementos, porque eran unas personas fuertes que vivían siempre Trabajo luchando. rudo, era Ujú. agricultores y guerreros, o sea, esos eran sus dos oficios o profesiones. Era como su tal. fuerte eso. Entonces sí. eso también ayudaba, y también eran inteligentes, porque no Oh, eran unas sí. personas, porque si no hubieran sido inteligentes, aunque sean muy mal organizados, pero si no son inteligentes no hubieran sobrevivido. tanto Así tiempo. es. Ujú. No hubieran logrado conquistar y hacer tanto como tal. Y de hecho, antes o por lo regular la gente cree que eran, o se tiene la impresión de ellos que solamente eran unos bárbaros que luchaban súper agresivos, sanguinarios, que solamente despertaban y a quién me voy a chingar hoy, a quién voy a matar hoy. No, o sea, y realmente eran muy superiores y muy avanzados para esa época. O sea, los vikingos en su sociedad, haz de cuenta que el europeo en la época medieval, ¿cuántas veces se bañaba al mes? Ah, ¿Cuántas veces? no, pues no. Al menos Yo se bañaban, ¿no? bañaban. he leído y he visto muchos videos, he visto muchos videos donde algunas 1 o 2 veces por año. Por año se bañaban. Exactamente. Y que también, o sea, utilizaban la misma agua para Ah, toda la bueno, familia. sí, eso, sí. Para Sí. toda la familia, y que primero se bañaban El papá, luego la mamá, los hermanitos los y al último el hermanitos, más chiquito. y el Bien bebé. higiénicos Sí, ellos. o sea, no manches, O güey. sea, en dos, ay, no manches, todo es la O sea, al bebé lo bañaban en su propia mugre. Ay, no Dios puede mío. ser. asca. Así es. Bueno, los comparación. vikingos, para que sepas, los vikingos mínimo se bañaban de 1 a 2 veces por semana. Para ellos era muy importante su aspecto, su físico, su higiene. Ellos se han encontrado restos que tenían peines muy bien hechos. Era muy importante para ellos tener lo que es su imagen física, ¿verdad? Todos sabemos que los vikingos por lo regular eran o se pintan como hombres muy barbados, con el cabello muy largo y todo eso, y se preocupaban por ello, o sea, peinaban su cabello, lo cuidaban, lo lavaban, ellos mismos se aseaban, tenían también herramientas para las uñas, para los dientes, o sea, su aspecto físico era realmente muy importante para ellos, o sea, y no creas que nada más, no, me despierto, me lavo los dientes, me peino en mi casita, ya cuando salgo a la guerra, no. No, era No, o sea, se han encontrado incluso en equipo de batalla vikingos, o sea, su espada, su hacha y su cepillito para la barba y el cabello. espérame. Deja, así me veo yo la barba. Y se peina. Me veo mamalón, dale. Déjame Antes muerto que Bien sencillo. mamastroso Déjame que me morir veo bien para guapo. destazarte, perro.
Y no, y eso tiene mucho que ver en sus éxitos y en las conquistas tanto de las tierras como de las mujeres, porque las mujeres les llamaba mucho la atención a donde llegaban porque eran hombres así, aparte de que eran físico fuerte, altos, Bañaditos. exactamente, o sea, venía Peinaditos. esa madre le venía oliendo a rosas, véngase para acá, véngase para acá mi vikingo, Te ocupo. te ocupo. Ahí va, Necesito. ahí va, ontas. Bueno, eso, y la gente pues, por lo regular piensa que eran bárbaros, que ni se bañaban, que olían a perro, no sé, ¿verdad? Pero no, realmente era muy importante eso para ellos. Ok. Muy bien. O sea, Excelente. entonces para los vikingos era sumamente importante su físico, cómo lo veían. Así es, o sea, no Eran eran muy esos vanidosos. brutos, Querían ¿no? verse estéticamente bien. Sí, pues Wow. iban y pues Chulísimos, querían una nueva por nalguita, pues cierto. como chingados va con eso, no, pues. Bueno, pues también, pues si no querían, también los obligaban. Sí, bueno, también pues hay que decirlo, ¿verdad? Eran Ay, violadores sí, y o sea, también eran unas o personas. sea, tampoco eran Eran unos bárbaros. santos, ¿verdad? Tampoco eran unos No, santos. Súper o sea, bruscos. mataron mucha gente Sí. y robaron demasiado. O sea, sí, o sea, tampoco Saquearon estamos un chingo. poniendo como que, ay, son lo mejor, porque pues también San hicieron un Vikingo. chorro de cosas malas. Oh, sí. Andaban Pero sobre vikingueando, esto ¿no? eran, fíjense, pacíficos comerciantes y bebedores de hidromiel. Yeah. Oye, hablando ¿Me de- puedes ilustrar, queso, Ajá. qué es la hidromiel? La hidromiel está hecha por medio de, pues, miel. Con agua. Vamos rápido. Oye, me imaginaba todo menos eso. de agua. De Pues agua. es, o sea, Sí. simplemente es Y miel con agua. fermentada, o sea, y añejada en algunos casos. Y cómo, o sea, y tú has investigado. Pero ¿cómo es el has proceso? visto ¿Qué que onda? todas esas El proceso, hay muchísimos videos en YouTube. Ok, por si gustan verlo. Ah, ¡Eso, explícanos vamos! aquí. Es que hay dos maneras de hacer hidromiel. Pues sí, y es- cuéntame, mira, tenemos caramba. todo el tiempo. Bueno. ¿A poco no recita ingesita? Sí, a ver. A ver, Vamos. A ver, ponemos mira, pollo, tortilla, tortilla. frijoles, miel, Una agua, y un mercado. habanero. Déjenme les platico, querido audio Ingesero. Oye, oyentes. Aquí mi queso quiere hacer hidromiel, aguamiel. aguamiel. O hidromiel es lo mismo. Es lo mismo. Ok. Pero pues no nos quiere platicar cómo la quiere hacer. Está como la abuelita, ¿no? Que se guarda el secreto de la pinche sopa y nomás, ¿no? Lo que viste, platícanos. Bueno, lo que vi es que se sirven grandes contenedores, ¿no? Ok. ¿Grandes qué? Contenedores. Muy bien. En recipientes de vidrio. Se le echa un poco de agua y se le echa miel y también se le echa ¿cómo se le llama esta cosa que se le echa el pan? Elevadora. Levadura, exactamente. Y se tapan. Le puedes poner una trampa de aire o le puedes poner un globo, lo agujeras de la contraparte donde le echas aire Ajá. Ok. para que poco a poco se vaya Desinflando. No, o sea, no, el gas que se genera por la fermentación se vaya yendo poco a poco, pero sin que le entre oxígeno del exterior. Oh. Ok. Una vez que ese globo se desinfla, Desinfla. ya está listo para tomarse y de colarse también, porque después de que se fermenta, pues se generan residuos y aparte de... ¿Cómo se llama que dijeron? Elevadora. En la lavadora, exactamente. Sí. Se olvida esa Sí, puede pinche dejar palabra como culera. burbuja, ¿no? Quedan residuos y después se cuela, ¿no? Y Ok. después de eso ya lo puedes tomar, pero hay algunas veces que, pues, si quieres tú lo puedes añejar más, no sé, algunos 4 meses, 5 meses, depende de la persona. Oigan, también si ustedes, bueno, en dado caso, ¿verdad? No sabemos, pero si alguna vez han llegado a probar lo que es la hidromiel, abajito en los comentarios, pues déjenos un comentario, ¿no? Nos encantaría leerlos, estaría padrísimo, saber, ¿no? ¿A qué Digo, sa- porque nosotros apenas vamos a como que hacer como que medio el experimento y queremos saber a qué sabe, todavía no, pero si ustedes ya lo lograron y lo hicieron, lo probaron, estaría padrísimo y nos encantaría estar viendo sus Comentarios. experiencias, ¿A qué ¿verdad? sabe el hidromiel? Oiga, bueno, ese es un método. El otro método tiene que ser miel virgen, extra virgen, ajá. ok. A no se le echa levadura. Ok. Simplemente se le echa un poquito de agua y se le echa la miel. Ok. Y lo bates
una vez en el día, una vez en la noche, por 11 días aproximadamente. Ok. No Estás lleva... ahí al pendiente. Ajá, o sea, todos los días, ¿no? Día y Sí. noche y así. Ok. Creo que son de 3 a 5 minutos de estar mezclando. Lo tapas bien. otra vez y así. También en un contenedor de vidrio. Sí, también en un contenedor Ok. de vidrio. Como les digo, no necesita levadura. Ah, muy bien. Y si ustedes gustan, pueden dejarlo más tiempo que se añeje para su sabor, o igual lo pueden consumir de una vez. Wow. Igual también Pero- nosotros nos vamos a aventurar en hacer uno. Estaría padrísimo. Y Esperemos. ya les mandamos, hacemos un video y... Sí. Fíjate que estaría muy bien, ya Un grabarlo. pequeño review de cómo sabe. Ah, eso claro que sí. Vamos a catar el aguamiel. El aguamiel aguamiel. y ya les ponemos el video para que vean cómo nos Pues quedó. nuestra experiencia. Y qué tal sabe, ¿no? Porque pues igual también ahorita se ve bien chido, obviamente uno piensa que a lo mejor va a estar dulce, Ajá. porque pues lógica, ¿no? Es aguamiel, es Miel. miel, pero no Sí. sabemos qué tal si sabe. Fíjate que no sé, dicen que algo. sabe muy parecido a la cerveza. Sabe Yo muy estoy parecido, pensando- pero bueno. me imagino que algo más fuerte, ¿no? Bueno, sí. ¿Quién sabe? Bueno, pues bueno, vamos a seguir con el tema. Hay que hacerlo. Esperen, Hay a que ver qué hacerlo. onda, vamos Ok. a hacerlo. Muy Venga. bien. Seguimos. Arre. Los vikingos son conocidos con todo merecimiento por sus permanentes saqueos. Al mismo tiempo, sin embargo, muchos de ellos vivían de la forma pacífica como comerciantes o granjeros. Y muchas expediciones tenían como objetivo acuerdos de trueque. Ve que antes pues la moneda ahí como que no, ¿verdad? Mejor un truequecito, te cambio una cabra por, no sé, 3 kilos de Por tu tortilla esclava o por... medieval o qué sé yo, Bueno. ¿verdad? Pan o cosas así, ¿verdad? Sí, el trueque fue el primer intercambio de bienes, ¿no? O sea, Así es. 3 Sí, chivos y el lo trueque, tienes. Eso es un... pues, eso es- de y todavía antaño, ¿no? se sigue haciendo. Es lo de Sí, pero antes. fue lo Oigan, primero. cambio esta blusa L por... A ver, enséñenme, a ver qué me convence. A ver, dame ese calzón descaretón que tienes ahí. Yo tengo esto para ofrecerles, es lo del trueque y mamalón. Sí, de las internets. Así es. Miren, los que en vez de participar en los saqueos marítimos decidían quedarse en sus casas, manteniendo a sus familias en simples actividades agrícolas. Ujú. El día a día de estos vikingos era seguramente bastante duro, pero ellos se lo tomaban con alegría. La bebida vikinga más famosa es el hidromiel, mjød en noruego, un brebaje alcohólico parecido a la cerveza y endulzado con miel. El final de la era vikinga, los exploradores vikingos trajeron consigo su identidad cultural a Europa continental, pero también importaron conocimientos, idiomas y culturas extranjeras. En torno al año 1100, el pueblo vikingo había perdido fuerza debido a disputas internas y a la resistencia opuesta por otros pueblos europeos, que a base de dolorosos ataques habían aprendido a defenderse levantando fortificaciones. ¿Podrás? Jamás. Sí, pues sí, No. sí, O pudieron. sea que así es como se los fueron acabando, digo, los que seguían aquí con guerrillas cada vez iban haciendo menos y con el tiempo los europeos, ¿verdad? Los de Europa Central fueron aprendiendo cómo fregárselos. Ya, pues se pusieron al corriente en tecnología y desgraciadamente se chingaron a los vikingos. Bueno, pues también estamos hablando de que ellos, entre ellos mismos, como tú mencionas, se mataban, o sea, entonces había muchas guerrillas entre ellos, o sea, eran como... Iban mermando su fuerza demasiado hasta que ya no Ajá. pudieron más. En vez de unirse, se separaron y eso pues también, pues, Repercutió mucho. repercutió. Demasiado. Claro. Venga, Pues vamos sí. a seguirle este tema tan... Esto no se acaba hasta que se acaba. Vámonos. ¡Vámonos! Los barcos vikingos. ¡Ah! Velocidad máxima. Perdón. Es que tuvo un alter ego. Perdón. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien, amiga? Viking yo. ¿Estás bien? Viking Es yo. como, digo, ¿qué? Los barcos vikingos, velocidad máxima. En un buen día, los remeros podían alcanzar los 15 a 17 nudos, que son entre 27 y 31 kilómetros por hora, más o menos. En un barco, los remeros nada más, ¿eh? Vámonos. ¿Y qué es eso, Rúmbale que está en remero? verde. Pues los remeros son los que van remando, pues los Remando. barquitos vikingos traían así. Se ponían los dados y agarraban los remos Son los que reman. Son los que reman. Ah, bueno. Oye, perdón. neta, los reman tenían buen brazo, ¿no? Todos los vikingos. Todos los Dios vikingos mío. eran No, poderosos. o sea, me lo imaginé.
No. Nomás un simple comentario. Los fetiches de Génesis. Los brazos. Ya nos exhibiste. La rapidez de los barcos vikingos es fundamental para entender cómo estos guerreros fueron capaces de crecer de forma tan repentina y sorprendente. Sus innovaciones marítimas supusieron un vínculo entre el norte y el sur de Europa, algo que tuvo un profundo impacto en el continente. Claro que sí. En la construcción, muchas otras culturas adoptaron el diseño de los típicos barcos vikingos, conocidos como drakar o barcos largos. Estas naves tuvieron una gran influencia en la construcción de barcos durante varios siglos. Lo normal era juntar varias planchas de madera de roble una sobre otra, fijándolas con clavos y cubriéndolas con capas de lana empapada de brea o incluso pieles de animales. ¿Te imaginas cuánto batallaron para hacer tan solo un barco? Sí, claro. No habiendo tanta tecnología en aquellas épocas, o sea, Trabajo rudo. ¿cuánto trabajo le rudo. invertían de tiempo? No mames. Mi respetos, Floki. Floki, ¿dónde quieres? El gran constructor de puentes. Donde quiera. Alabado sea Floki. Ok. No. No. El se- Yo nunca me pude reír como él. Qué locura. Ya. Ya. Ay, perdón, prosigue. El secreto de estas rápidas naves era su cuerpo largo y estrecho, que se mantenía estable gracias a la quilla. Diseñados para navegar de forma rápida y fácil en aguas poco profundas, su ligereza permitía transportarlas de un lugar a otro. El casco de los drakar o barcos largos terminaba en dos extremos prácticamente iguales, permitiendo avanzar en sentido contrario sin necesidad de dar media vuelta. Esta era una ventaja considerable en unos mares que escondían una gran cantidad de hielo e iceberg. Iceberg. Estas embarcaciones... Lo que tumba el Titanic. ¿Verdad? Qué feo. No, hombre. Jack. Mira, esta es para ti, Sara. Estas embarcaciones tenían remos casi a lo largo de todo el casco. Versiones posteriores incluso combinaban la potencia de los remos con la navegación a vela. Y remaban. Esos eran los remeros, ¿verdad? Remando. Los que remaban. Los remeros remaban. Ya ves, si lo explicabas. En la remera. Los remeros remaban en la ¿La remera. canción? Eso quiere decir que si había alguien que tenía alguna duda y por eso lo explicaste. Pues, Así es. Ramer, ¿no? Así es. Pero que sea estética. ¡Oh, sí! Ah, no, es otra cosa. Esto. Remera. No, ese es Ramera. Sí, sí, la riego. No. Ya, sigue, por favor. Disculpa. ¿Te estás divirtiendo? Sí, bastante. Ah, mira, qué bien. Para This eso is estamos so aquí. funny. Pues vayas a divertir. Ah, bueno, le seguimos. No me golpees. No me golpees. Los drakar se usaban tanto para saqueos y otro tipo de ataques, como para el comercio pacífico. Muchos vikingos murieron en batallas desarrolladas en la Europa continental en el año 876. Unos 4.000 hombres perecieron y 120 barcos desaparecieron durante una fuerte tormenta frente a las costas del sur de Inglaterra. Cuando algún vikingo importante moría, su cuerpo se colocaba en una nave funeraria junto a sus ropas, sus joyas y Eso hasta es sus interesante. animales. Fíjate que yo se me di es muy cuenta. interesante eso. Yo se me di cuenta que los barcos ya después los utilizaron, fueron muy simbólicos al momento de morir grandes guerreros o personas importantes. De hecho, en la serie, si ves en la primera temporada, el primer gran funeral vikingo es del, iniciando a ver la serie es del Jarl de Kattegat, ¿no? Contra al Sí, que el Ragnar primer jefe, desbancó. pues. Ajá. Ah, sí. Esa fue Sí, la primer funeral lo que grande. me asombró mucho también era que, no, aparte, dice, bueno, ahí en la serie decía que también el esclavo o la esclava sí. que quisiera también sacrificarse para hacerle compañía. Para la compañía hacia el camino hacia Valhalla.
y había alguna esclava o esclavo que se quisiera. Y eso es importante, o sea, era opcional. Sí. Y el esclavo, o había personas así como tal que lo elegían, ¿verdad? Que iba y no Sí. era tan grande, o sea, tanta su admiración hacia esa persona que decidían acompañarlo en la muerte. Me sacrifico por él porque Así es. lo admiraba mucho. A la Qué madre. miedo. Qué loco. Oh my gosh. Es gente esclavizada. Pues sí, o sea, gente que Les nació- hace Es que yo lo veo Es más que como que eran sus Nacen con una creencias. mentalidad muy Sí, son mediocre, sus no creencias. Por sé, eso, y creen pero, cualquier o cosa sea, y se dejan. Yo lo pienso. ¡Viva Cristo Rey! Les hace falta Jesús. No, yo pienso más que nada que es porque que es una persona que nació ya siendo esclavizada. No. Sí. Y fíjate esto, en la... No, yo lo sé, yo No. sabía que cálmate. No, espérate, en la cultura nórdica de ese tiempo, o sea, sí había esclavos, pero había maneras de salir de la esclavitud, ¿verdad? Ser un hombre o una mujer libre. Yo creo que Y eran no los más nacían débiles. como tal, como esclavos, o sea, había muchas veces donde hacían sus incursiones, se traían como oro o plata y también personas para comercializar No, con yo no ellas como decía esclavos. eso. Yo sé, yo entiendo eso, pero pues al momento de estar ahí ya una persona que trajeron de donde fueron a excursionar, o sea, esa persona puede nacer de ella alguien. Así es. Y esa persona ya sale esclavizada. Pero yo creo que eran los más débiles también, Ese- los más frágiles. ¿Sabes por qué? Porque Sí. tenían mentalidad de piojo, güey. ¿Cómo se van a dejar? Sí. O sea, mi punto no era Mente de decir tiburón, papá. que ya era Vamos a emprender. Lo que yo quería decir era de que no, que era una persona que había nacido de alguien esclavo. Ah, bueno, ok. Eso es lo que yo quería decir. Ok. Pero no, fíjate, la Por primera sus estaba al servicio del Jarl, pero no era su esclava. Mm. Estaba al servicio de él, no era su esclava. De hecho, bueno, en la misma serie, el otro funeral grande como tal fue el de, por ejemplo, el de Lagertha. Hasta se peleaban por quién iba a morir junto a ella, ¿no? Bueno, Ujú. pero también era parte de la serie, ¿verdad? Como tal. O sea, pero no era de que a fuerzas un esclavo o algo así, o sea, Sí, o sea, era podía opcional. ser alguien que quisiera irse Sí. con ella. Cierto. Ok. Que sí. Bueno. Sigamos, muy bien, gracias. El conocido como montículo funerario de Osberg es una de las tumbas de este tipo más significativas de las halladas en Escandinavia. En el año 834, la reina de Osberg fue enterrada en un impresionante barco junto a sus valiosas pertenencias. La tumba contenía también los restos de otra mujer cuyo origen se desconoce. Supongo que era su sirviente o esclava, ¿no? ¿Alguna Podría admiradora ser. quizá? Podría ser. O admirador también, en su defecto. No, pero dice que era mujer. Ah, entonces, admirador. Ahora hablemos sobre el poder femenino en esta Vámonos. Venga. época, en esa Esas cultura. feminazis. Chinga. Viking nazis. De hecho, ¿qué era la mujer en esa época, o sea, en la época medieval en Europa continental? Pues en esa época, bueno, todavía hasta el año 1900, era nada más para parir, cuidar huercos, hacer los quehaceres del hogar y esas cosas. Y a lo Supongo que mucho- no era muy diferente en la Edad Media. Ajá. Y a lo mucho para la gente con dinero era como un accesorio, ¿no? Que Sí. estuviera buena la nalguita. que Ajá, estuviera miren chida. lo que me estoy comiendo. Ajá. Muy bien. Bueno, ¿y qué derechos tenían las mujeres en tiempos de los vikingos? Pues se cree que el papel de la mujer era más relevante que en la sociedad vikinga que en muchas otras regiones de Europa. La mujer tenía normalmente derecho a divorciarse Oh. y si su marido fallecía, ella heredaba pues los bienes, ¿verdad? Y los conservaba todas las pertenencias de su difunto marido. Ujú. Las leyes protegían a las mujeres hasta cierto punto de posibles abusos sexuales. Además, eran respetadas como las responsables de las granjas cuando sus maridos estaban fuera, algo que podía prolongarse durante bastante tiempo. Hoy en día, el creciente interés hacia la cultura vikinga no responde únicamente a su imagen como implacables guerreros del mar, sino también al modo en el que vivieron y desarrollaron una sociedad nueva y moderna.
Eso es como lo que estábamos diciendo. En Europa continental la mujer, haz de cuenta que casi se puede decir que no valía. O sea, simplemente la tenía para generar huercos. Era nada más sumisión, genera huercos, lo que sea del y hogar, satisfacer las necesidades del hombre. Sí, macho pues, sí. opresor. Bueno, yo Así lo que es. vi en la serie... Yo lo que... Yo de lo que entendí puedo ahí- decirte es de que yo admiré mucho la forma o la cultura que tenían, porque pues estamos acostumbrados que en esa época nada más, pues como decían mis amigos, que nada más eran sumisas, eran de que tú calladita, no puedes opinar, si se muere tu marido jamás podrías volverte a casar con alguien más, si tú, o también, lo que también admiré fue que si ahí en Vikingos o en la serie, que si la mujer sabía o sospechaba o tenía pruebas de que, que eran muy liberales también en muchos aspectos, porque pues obviamente pues los vikingos viajaban mucho, entonces... Véngase para acá, mijo. No, imagínate, o sea, eran viajes en barco, o sea, tardaban semanas, meses inclusive, o sea, eran Entonces sabían que Hasta travesías larguísimas, o sea. Entonces las mujeres también podían divorciarse si querían, o sea, no era como que tienes que estar con él hasta tienes que... quedarte aquí. Y las bodas de ahí también me daban mucho como que algo muy muy diferente a lo que estamos acostumbrados a sus bodas, eran más como que... Habían bodas de que ellos la elegían, no arregladas. Bueno, arregladas también había, ¿verdad? Sí. Pero había mucha más libertad de que ellos podían, oye, ¿sabes qué? Pues estamos enamorados, la fregada, vamos a casarnos, no había ningún problema. Sí, obviamente también había arregladas, ¿verdad? Cuando a un jarl, a un conde le interesaba hacer pactos con algún otro reino, otra Duque, tierra, ajá. pues obviamente se arreglaban con otras Pero partes. eso ya era, pero era como mucho que- menor. Ajá, mucho menor. esa era cuestión ya política, Sí, así ¿no? es. Entre, digamos, la monarquía noruega, bueno, no, nórdica, pues, ¿no? Por los jefes, o sea, Muy para aumentar su poderío o sus tierras inclusive. Muy bien, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Quiénes eran los vikingos? Pues estos eran comerciantes, agricultores, guerreros del mar, procedentes de países nórdicos, países nórdicos, y que vivieron durante la era vikinga, entre los 800 y los 1050 aproximadamente. Participaron en expediciones e incursiones al este y al oeste de Europa para comerciar con otros pueblos, establecerse en otros territorios, saquear y llevar nuevos productos de vuelta a casa. Prácticamente esos eran los vikingos. ¿verdad? Saqueadores, Eso era lo grandes agricultores y grandes guerreros del mar. que- Así es. Bueno, y grandes también constructores de barcos, ¿no? Claro, eso era como que una marca, ¿no? Una pinche marca registrada. Ajá. Estaban cabrones. Vikingos, barcos excelentes para navegar aguas y ríos. Bueno, O sea- mares y ríos. Sí, o sea, y no era así como que ahora puedes saber que no era una cultura así como completamente de brutos ignorantes, ¿verdad? Eran completamente, ¿cómo se puede decir? Actuales en tecnología, superiores, yo creo. Mira, yo diría que Cultura también. En ciertos aspectos, en ciertos aspectos estaban atrás de su época, pero en otros pues eran igual O superior. Yo creo que eran o muy no, bueno, superiores. igual o inferior a los que estaban en ese tiempo, ¿no? Como en Europa del Este. ¿Tú crees? Sí, porque, o sea, por ejemplo, no, los demás países, digamos, no saqueaban, por ejemplo. Como chicos, ¿no? Eran conquistadores también. Ahí se veían Eran peleando conquistadores, los hijos de la sí, chingada. es verdad, pero se estaban en un solo lugar, no atacaban alrededor de todo su país o alrededor de todos los países. Se Bueno, sacaban y eso porque venían, ya iban y eran venían. acuerdos políticos, llegaban a acuerdos políticos. Ajá, pero en eso, o sea, lo que me refiero es que no sucedía en los nórdicos, en los vikingos como tal, o sea, no sucedía eso. Ellos vivían para saquear nada más y bueno, también para la agricultura, ¿no? Y los demás reinos no, o sea, sí es verdad que conquistaban reinos, pero pues también hacían pactos y ya así se acaban las guerras. Oigan, yo tengo una pregunta, así ya terminando los vikingos, muy bonitos, que bueno, ya no están, ya se fueron, ya se cristianizaron, ya se quedaron en otros países.
ya hablando de la serie. Bueno, no todos se cristianizaron, Floki sobrevive toda la serie. Spoiler. Spoiler alert. Otra cosa, hay Sí, ahorita, me valió. creo que, ¿en dónde es? ¿En Noruega o en dónde? O en ¿Qué? Islandia. Que hay, ahora sí que un grupo de personas que todavía son politeístas, que creen en Odín, que creen en los dioses paganos. O sea, eso es ya reciente. Bueno, sí, pero Ajá. está bien, Ya bueno, fueron- ok. Bueno, hablando no ya de la tanto. serie, Ajá. quiero que cada uno piense muy bien. Que piensen y me digan Bjorn la Ironside. la muerte más pendeja de la serie. Ah, la ya más sé. pendeja. ¡Ey! Cada ¿Cómo quien se llama su este turno. peladito? Cada quien Yo su- yo Ok. primero. Yo primero. segundo. Yo les voy a decir. Tienes que decir Hay el nombre. un rey. Nah, ¿por Tienes qué? que decir el nombre. Hay no un cuenta. rey. No, ¿por qué? Hay un rey que se muere por una picadura de abeja. Atogov. Esa es la más pendeja muerte. Bueno, Atogov. para mí. Una de las más fregonas de la serie. No. No, la más. ¿Qué güey? La más pendeja. Espérate, te estoy diciendo. Una de las personajes más fregones de la serie. Ah, Ajá. entendí de uno de Que los- pudo haber muerto de una manera más honorífica. Ajá. O sea, lo mató un drogadicto. La mató un drogadicto. La mató. ¿Pendeja? Bitzerk la mató. Sí, la La coincido. Pensando que era No Una puede serpiente. ser. una serpiente. Bueno, sí. Una serpiente. Bueno, ahora ¿Sí? tú, Pete, sobres. Date. Todas fueron perfectas para mí. ¡Ay! ¡Cállate! Claro La que de no. Athelwulf fue una muerte para ver qué tan frágil era la vida en ese tiempo. O sea, Ay, no, obviamente no iban a ir a la farmacia, oye, inyéctame algo acá para la pinche alergia, ¿verdad? No. Pero además fue una pinche abeja. Pues sí, luego Pues lo que será pasa es muy que alérgico. Si eres alérgico a las picaduras de abejas, te mueres. Te O sea, te está demostrando la fragilidad de la vida en ese entonces. Puedes sobrevivir a 1000 pasos tal vez, pero con algo tan pequeño como ser alérgico al algo veneno tan de una abeja. insignificante. Bueno, a mí se me hizo muy Puedes pendeja, morir. pero para ti. No, ya te dije, y a mí ¿Ninguna? no se me hizo pendeja. Ash. A mí Bueno, no se me hizo pendeja Pero su no estamos muerte. debatiendo si a ti se te hizo pendeja la muerte que yo dije. ¿Tu Te estoy muerte? preguntando No, la amiga, tuya. tranquila. Ay, no, la muerte que yo dije. O sea, la tuya. ¿Cuál para ti? Para mí. Para Pedro. ¿Quién es ese güey? Digo, para Pete. Para ¿Quién Pi. sabe? No sé. ¿Quién es ese hot? A ver. ¿Quién es ese Pues la hot? verdad no sabría decirte. La de la Gerta tal vez coincidiría con ella porque, no sé, eso sí se me hizo como que muy O ya forzado. pero es que ya venía casi muriéndose. Exactamente, o sea, Sí, se me hizo muy claro. forzado porque el adivino dijo que se iba a morir a manos del hijo de un hijo de Ragnar y bla 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 bla. Ah, se me bueno, hizo muy ok, forzado. Ok. Para mí hubiera estado mejor que hubiese muerto después de su batalla en la que la hirieron. Exacto. Llegase a Kattegat, ya sea que alcanzara o no a ver a a Bjorn, ¿verdad? Porque era Al que quería ir a al ver. que quería ir a ver. Bueno, según iba por su destino, ¿verdad? Porque la mataron un hijo de Ragnar. Pero no sé, hubiera estado mejor que muriera en brazos de un hijo de Ragnar o que un hijo de Ragnar acabara con su dolor. O algo así, ¿verdad? No no tan pendejamente así como de que, ay, pinche drogadicto, alucinó a Laibar y véngase, la enfierra. O sea, Ok. ¿Y tú, amor? Digo, ¿tú qué sos? Pues a mí la más pendeja ¿Qué? se me hizo la muerte de Ivar. Yo pensaba que a Yo pesar de también estar estoy con él. a pesar de estar inválido, en varias escenas se le ve muy ágil él en el piso luchando y tasajeando a los vatos, ¿no? Otra vez, no vieron la serie bien. Ay, sí, claro. Today no. Aibar No, en ese Today. momento estaba sufriendo como un tipo de recaída o de, Por su enfermedad, de sí. su enfermedad. De hecho, no sí. podía ser ágil porque no es que nada más daba pasos y se le quebraban a la chingada los Sí, huesos. sí, sí. ¿Cómo chingados quería que se moviera con agilidad si donde se movía se date cuenta que era un cristal y se rompía la chingada? O sea, Aibar en ese momento aceptó ya todo su desmadre, ¿verdad? Y aceptó, no, pues hasta aquí llegué. Y pues como siempre, tampoco era muy hábil, tampoco peleando. Siempre nada más gritaba como loco el Pero hijo de la chingada. sacaba la casta, déjame Sí, sí, decirte. sí, claro que sí. Pues sí, pues, para alguien con, Nah, pero lo mataron con sus un- capacidades con un diferentes. O sea, cuchillo le mató cebollero. un puñetas que casi se estaba zurrando los pantalones. Bueno, Y con pero un los pinche ojos más cuchillito grandes, verde. ¿no? Sí, no, al eso no menos. importa. O sea, Cebollero. la persona hubiese sido una persona más importante, a lo mejor el que lo Ah, hubiese eso es lo que eliminado. Tal vez un gran Pienso que- guerrero que se haya puesto, no sé. Pero, ¿qué opinan de la muerte de Bjorn Ironside? Wow. La más fregona. Épica. 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 Mejor que la de Ragnar. Sí. La de Ragnar fue caca. Pues que ya Ragnar ya estaba por los suelos, o sea, ya estuvo Es en que la ya lo hubieran epítome y dejado ya muerto. Ya, ya. desaparecido, ¿no? Que se Sí, desapareció. ya, pues lo hubieran dejado. ¿Para qué regresó?
No, pero Bjorn, la verdad, donde Chulada. quiera que estés y donde quiera que te lo quieras poner. La verdad, Sí, hermosa, la rifó. hermosa. Bjorn, no pienses mal. No es cierto. No es Bjorn cierto, sí es Aronson. cierto. Pero si quieres, sí es cierto. Pero bueno. Bueno, ahí les agradecemos Ay. que nos hayan escuchado. Esta vez ya, bueno, por ahora ya llegamos al fin de este episodio, se puede decir. Sí, muy bien. Los invitamos a que nos sigan escuchando. Si tienen la oportunidad de compartir también, por favor, nos ayudarían bastante a que compartan y sugerir si quieren que hablemos de algún tema en específico. También se lo agradeceríamos, nos ayudarían bastante a Claro saber que sí. qué es lo que les gustaría también estar oyendo, que estuviésemos hablando, ¿verdad? Con ustedes. Y así podemos interactuar con ustedes, así que A nada, nosotros- pueden dejar sus comentarios. A nosotros nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter. en YouTube. en YouTube, en Spotify. En todas las redes En todas sociales. las redes sociales nos pueden Próximamente en encontrar. TikTok. Próximamente en TikTok, no nos paguen, síganos, por favor. Muy renuentes. que Compartan soy yo, el por cierto. episodio. Compartan, los queremos mucho, cuídense y recuerden que nosotros somos Los Ingesu. Bye bye. Hasta luego. A rebanar, chi. Oigan. Bitch.